Tema: la política exterior de los Estados Unidos. Integrantes: María Fernanda Álvarez, Karina Bermúdez Castro, María Isabel Castaño, María Camila Gallego y mi persona, Mariana Pérez García. ¿Qué es la política exterior de los Estados Unidos? La política exterior de los Estados Unidos es el resultado de un proceso de elaboración compleja, de grandes debates contradictorios solucionados por arbitrajes. ¿Cuál es el principal paso del intervencionismo? El principal paso del intervencionismo es que la política exterior norteamericana se cimentó sobre la idea del destino manifiesto, que fue popularizada en el siglo XIX y por medio de la cual Estados Unidos, desde la instauración de las 13 colonias, estaba destinado por providencia divina a la expansión territorial e influencia en el ámbito político, económico y militar en el escenario internacional. Este argumento sirvió para que Estados Unidos aplicara una política intervencionista en el continente americano. ¿Qué es el intervencionismo militar en Centroamérica? Entre el final de la Guerra Española estadounidense en 1898 y el inicio de la Gran Depresión en 1929, Estados Unidos envió en 32 ocasiones sus tropas o marines juntos con sus buques de guerra a América Latina. Estas intervenciones militares fueron justificadas mediante la doctrina Monroe de 1823 y el corolario Roosevelt. Intervencionismo económico. El desarrollo industrial y de libre empresa que experimentó Estados Unidos al finales del siglo XIX lo convirtió en una potencia industrial. El país estuvo en capacidad de producir un excedente en la oferta de bienes manufacturados, bienes que debía colocar en el mercado mundial. En el caso de América Latina, como importador de materias primas y exportador de bienes manufacturados, Estados Unidos tuvo un mecanismo más que le permitía ejercer influencia en la región. En contraposición, el expansionismo europeo, que se basó en la creación y repartición colonial en Asia y África. Estados Unidos optó por una política de expansión económica, comercial y cultural. ¿Cuál fue otra forma que encontró Estados Unidos para ejercer control en el extranjero? Otra forma que encontró Estados Unidos fue el poder financiero en la diplomacia del dólar. Un ejemplo se ubica con el presidente William Howard en 1909 a 1913, quien utilizó la diplomacia para favorecer los intereses económicos de banqueros, comerciantes y empresarios norteamericanos con inversiones en los países latinoamericanos. ¿Qué es el intervencionismo político? Después de atravesar por la recesión económica, Estados Unidos no estaba en condiciones de seguir financiando intervenciones militares en el continente. Por esto, en 1933, el presidente Franklin Roosevelt propuso un cambio en la política externa, conocido como la política del buen vecino. Fundamenta en el respeto por los derechos del otro país. Entre las políticas de Roosevelt se conoce la abolición ESMA-PAD y el retiro de los marines de Haití y Nicaragua. Las relaciones cordiales con los vecinos de la región buscaron incrementar las exportaciones norteamericanas con la mira a salir de la depresión económica. ¿Cuál fue su intervencionismo e influencia cultural? Su intervencionismo e influencia cultural fue que en contravía a la intervención militar y económica de Estados Unidos hacia América Latina. Y existió otra forma de intervención que resultó de gran importancia para la diplomacia norteamericana: el consumo cultural que invadió a los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial y que constituyó un elemento de poder que se concentró más en la atracción que en la coacción de la promoción de valores. De esta manera, el modo de vida americano fue diseminado por medio de la industria del entretenimiento, con elementos como el cine, la música, las tiras cómicas y series de televisión que insertaron en el público la idea de progreso y la sociedad de consumo. ¿Cuál fue una de sus consecuencias? Una de sus consecuencias fue la diplomacia del dólar y el dinamismo que alcanzó la economía norteamericana en las primeras décadas del siglo XX.
lo cual permitió que Estados Unidos definiera sus intereses económicos y estratégicos en la región y también competir con los intereses de otras naciones industrializadas. Esta política colaboró en su propósito de convertirse precipitadamente en una potencia mundial. ¿Cuál fue la doctrina de la seguridad nacional? La doctrina de la seguridad nacional fue que al estallar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio la necesidad de declarar que cualquier agresión a uno de los países de América sería asumida como un ataque a todo el continente, con el objetivo de evitar la propagación del nazismo en la región. Para efectos de política exterior, se creó un bloque continental con el fin de mantener a América Latina como aliado de Estados Unidos en 1959. Como consecuencia de la Revolución Cubana y la aparición de grupos insurgentes en algunos países de América Latina, Estados Unidos se vio en la necesidad de imponer con mayor ahínco la doctrina de la seguridad nacional, que tenía como fin controlar la subsistencia y aparición de nuevos grupos de tinte comunista. Estados Unidos consideró que los problemas sociales que atravesaba América Latina eran caldo de cultivo para la subversión comunista. Como estrategia, se recurrió al entretenimiento militar de latinoamericanos en Estados Unidos y en Panamá, con lo cual trasladó la ideología militar estadounidense a los ejércitos de la región.